Muy buen día, mi nombre es José Antonio Gutiérrez Mora. Y yo soy Andrea de la Luz. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Fragmentos de Memorias. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la película Cartas de Van Gogh o Loving Vincent. Una película del año 2017, una coproducción entre Polonia y Reino Unido. Bien, pero bueno, comencemos con los saludos del hambre. En este caso, saludos para el patriarca estoico, el Gimanauta, el maestro Gima. Maestro Gima, y para el necronauta Fonseca. Expliquemos un poco estos dichos y de dónde los conocemos, aunque bueno, seguramente si nos escuchan a nosotros, los escuchan a ellos, pero nunca se sabe, ¿no? Hace algunos años, no estoy seguro cuántos, posiblemente entre 4 y 5 años, yo creo que son 5, recuerdo que mi madre aún vivía, comenzaron a transmitir un podcast hecho en Durango llamado El Friki Podcast. Yo los conocí por una cápsula en la que uno de ellos, Pablo, bueno, no, son diferentes personas, Pablo, Jim Paul, creo que se hace llamar, nos hablaba acerca de los cómics de Valiant, ¿no? Y ahí eventualmente conocimos a Jorge Candelas, el cual reunió a cierto grupo para hacer su podcast, bastante interesante, debo decir. Era bastante ameno. Alguna parte de los participantes dimitió y eventualmente llegaron Carlos el Estoico y Gimanauta, o Gima Yaquiel Mediano, ¿cómo es? Yogiel, creo. No me sé su nombre completo, me va a odiar. Medranos. Lo siento, maestro Gima, lo siento. Es que nunca le digo por su nombre completo. Lo lamento. Bueno, y eventualmente cosas pasaron. Larga historia, si quieren entrarse hay un chisme bastante largo que ellos les pueden contar. Sí, de hecho todo está grabado en sus podcasts de ellos. Está muy bien. Es divertido. Son podcasts largos, en general de 2, 3, 4 horas. Y han ganado varias veces el Premio Estatal de Periodismo de Durango y actualmente tienen un programa llamado Palomazo Podcast. El Palomazo Podcast, y una página de Facebook que es más por la cual suelo llamarles, que es el podcast de los dioses exiliados. Es el culto secreto de los dioses exiliados. Cierto. Bueno, estoico. El patriarca estoico se le dice así, o bueno, tiene diferentes formas de decírsele. Lo que sería tigre vikingo, el dios tigre vikingo, en alusión a los caballeros del zodiaco y la saga de Asgard, debido pues al gusto que tiene Carlos tanto por lo que es los caballeros del zodiaco como también la figura de Odín, ¿no? Y estos hombres rudos, fuertes, escandinavos, etcétera, etcétera. Entonces le dice dios tigre vikingo, de Fénix, porque bueno, uno de sus caballeros del zodiaco favorito es Fénix justamente, y también a veces se le hace alusión a Virgo, dado que, como él dice, irónicamente, es su signo zodiacal de Virgo, y ese era uno de sus mayores temores cuando estaba viendo los caballeros del zodiaco. De que dices, no manches, si este personaje es un homosexualote. El caballero, ¿cuál era? El caballero del lagarto, creo. Y Sean también es afeminado, no manches, el de Virgo, ¿cómo lo van a hacer? Y no, afortunadamente no, nada que ver, sino que era Shaka, pero no. Entonces bueno, por eso a veces es patriarca estoico. Y se le dice patriarca, yo le digo patriarca porque siento que va más acorde a su personalidad y en alusión a los caballeros del zodiaco. También le dicen dios sol. El dios sol, redondo y caliente. Ya no es tan redondo, aunque dios sol es que no es rubio, no es así como rubio de melena, de melena güera, me explico, para recordarnos al sol. O sea, no lo veo y no pienso en el dios Apolo. No creo que él mismo quiera visualizarse como el dios Apolo. A menos que fuera el dios sol de otra cultura, en cuyo caso sería interesante saber cuál, ¿no? En fin. Luego tenemos al maestro Gima. En algún momento se hacía llamar el Argonauta en este primer podcast debido a la leyenda, al mito, a la historia de Jasón y los Argonautas. Evidentemente hicieron una composición con su nombre, le llamaron el Gimanauta y pues bueno, nosotros le decimos maestro Gima, dada su antigüedad, es el mayor en edad
y quizás en jerarquía dentro del podcast. Y aparte, tú lo mencionas de que realmente te parece una persona admirable en cuanto a su forma de, más que de ser, su forma de vivir. Sí, sí, eso lo llegué a comentar en tiempos pasados, que sí me hacía como... Pues que su vida, lo dije antes, es bastante genial y me parece que es una persona muy inteligente por cómo hace o toma las decisiones en su vida. Yo, o sea, no es perfecto, como sabemos, todos somos seres humanos, pero pues siempre me ha parecido un sujeto ejemplar. Y creo que en algún comentario de saludos también se lo dije y... no, ¿cómo me dijo que era aprendiz o semiaprendiz apenas? Acólito. Acólito. Ay, no sé si ya me excomulgó como acólito. Habrá que preguntarle. Sí, pero de todos modos siempre me ha parecido, pues hasta lo que dice, o sea, su postura en muchas cosas, las vivencias que platica, las fotos que a veces publica en Facebook o en Instagram, es muy admirable desde mi punto de vista. Y creo que valdría la pena conocerlo en persona. Kojima también es fan de la saga de Star Wars y pues bueno, evidentemente él se inclina más hacia el lado oscuro, hacia el lado del imperio, y por eso se le dice maestro, en alusión a esta dualidad de maestro-alumno entre los Sith, ¿no? Por eso tú estás ahorita en la categoría apenas de acólita o aprendiz, no de alumno, no de Lord Sith, aún no. Además sería muy curioso tu título de Lord Sith, sería muy chistoso. Sería Dark Panda. No, él ya me había dado un nombre. Ah, sí, Malakin, algo por el estilo, una de la antigua república, creo. Creo que es una que utilizaba, creo que látigos de la fuerza, 2 látigos de la fuerza. Pero no recuerdo bien a esa Sith. No. Yo no me acuerdo bien del nombre, pero sí lo investigamos el mismo día que él respondió que yo era como su acólita o algo así. Sí, no recuerdo esa Sith en particular. Igual ahorita mencionamos algunas cuestiones de noticias de la semana o de la semana pasada que nos faltaron mencionar. Y por último, bueno, uno de los miembros más recientes de este Algo que podcast. se nos olvidó decir de Stoico, su exquisita manera de narrar. Oh, no, de verdad uno se pierde allí. Imagínate poder estar en una de sus narraciones así en vivo. Siempre y cuando no tenga distracciones, porque luego se emperra si lo distraen. No, pues no. Que no pienso distraerlo, ni tú, creo que tú tampoco. ¿Sí? No, pero eso pasa a veces en el programa o cuestiones circunstanciales y sí se escucha. Pues es que se rompe el encanto de la historia, así de que, oh, cállense, hombre, está narrando el patriarca. Teníamos, decíamos, el más joven de los participantes de este podcast, Fonseca, el cual le menciono yo como, de hecho tiene dos apodos, hay uno que me gusta mucho, el segundo también, ahorita lo menciono. El que le puse yo fue el de Necronauta, un poquito también en relación con el Argonauta, el Quimanauta, dado que bueno, se le hace, como es también el grupo de las perras landinas, entonces, ladinas, utilizan las dos. Él se dice que él es el Cholo Escuincle Fonseca debido a que es, pues, no es calvo, no sé si sea completamente calvo o más bien se rasura, se debe de rasurar, seguramente ya tiene bastante alopecia. Y entonces se rasura para ya quedar parejo. Pues, ¿cuántos años tiene? Como 25. Ay, es muy prematuro, ¿no crees? Bueno, hay hombres que tienen bastante alopecia y dices, pues ya, de una vez me hago libre. No creo, yo creo más bien él se rasura. Habría que preguntarle alguna alguna manera. Porque sí se ve muy parte de su estilo, bueno, es lo que yo pienso. El punto es que, como se le dice Cholo Escuincle, digo, no, se me hace un poco como degradante, no denigrante, degradante, porque tienes al patriarca, tienes al maestro y al Cholo Escuincle dices, no, pues no. Entonces digo, el Necronauta. Pero es que, así, bueno, a ver, explica por qué el Necronauta. El Necronauta porque en la mística prehispánica, los Cholo Escuincles, esta variedad de perro, acompañaba a los difuntos a viajar hacia el más allá. Entonces me recordaba de alguna manera a esta figura también de Caronte, ¿no? Aquel que viaja entre los muertos o aquel que navega entre los muertos. Por eso digo, el Necronauta. Hay otro apodo también que le dan que me parece muy adecuado, pero ibas a decir algo.
No, es que tú ya habías comentado que era necronauta por eso de que como llevaba las almas hacia el otro lado. Y la función del Xoloscuincle es más o menos la misma, entonces. Acompañamiento. Uh-huh. Sí, hay otro que es una referencia también al universo de Lovecraft, ya que está esta cuestión de los dioses ocultos y misteriosos, que es el perro de Tíndalo Fonseca. Y esto es excelente porque, aunque curiosamente creo que el perro de Tíndalo no es una creación directa de Lovecraft, sino de escritores conocidos de él con los que se carteaba y que le, digamos, abonaron a lo que es el panteón fantástico de Lovecraft. O sea, si no me recuerdo, los perros de Tíndalo, estas criaturas extradimensionales que pueden viajar a través de ellas, creo que no es creación de él directamente, sino de su círculo. Pero bueno, igual me parece bien, o sea, él como un perro de Tíndalo, teniendo la capacidad de ser una entidad extradimensional capaz de navegar a través de las dimensiones o de los universos, también es muy buena. Se oye genial. Sí. Ok, eso es un poco hablando de estos tres actuales locutores de El Palomazo Podcast, ¿no? Que lo pueden encontrar en iBots, lo pueden encontrar en iTunes. Habían mencionado que también ya habían subido el podcast a otra plataforma, no me acuerdo cuál dijeron. ¿Spotify? No, era algo Gearbots, algo más no tan mainstream como Spotify. A lo mejor, no, bueno, sería interesante preguntar qué se requiere para subirlo a Spotify. Es que, bueno, en uno de sus podcasts yo escuché a Fonseca decir eso. Bueno, estaba hablando de Spotify, realmente no recuerdo bien. A lo mejor sí, a lo mejor no, como tú dices. Bueno, perdí la idea. En fin, lo pueden encontrar a través de estos medios y en Facebook aparece como el culto secreto a los dioses exiliados. Ok, dicho lo anterior, en noticias de la semana, ya que estábamos hablando también de esta cuestión de el alumno y el maestro de la saga de Star Wars, faltó mencionar a ti una reciente adquisición. Sí, tengo un sable de luz nuevo de color morado. Hoy, como muchas cosas que ha adquirido últimamente son color morado. No sé qué fijación tengo ahorita con ese color, pero me llaman mucho las cosas moradas ahorita. Es curioso que hables de eso porque el color morado, creo que es más en el morado, el violeta y el púrpura sobre todo, pero más entre esta tonalidad de morado y violeta. En la mística, este color simboliza la transmutación o el cambio de un estado a otro. Órale. Y además, creo que es adecuado porque la hoja de tu sable es inestable. Sí, porque va como de azul o... de morado a rosa, de repente tiene... o rojito, ahí está variando. Sí, ya tendrás oportunidad de estrenarlo, esperemos para cuando sea el capítulo 9 de la saga de Star Wars, que creo que es ¿cómo se llama? Se va a llamar el ascenso de los Skywalker o algo por el estilo, Skywalker Rising. Es un poco redundante porque sería Skywalker significa aquel que camina entre las estrellas, en el cielo, el que camina, o el tratamundo es del cielo, aquel que camina en el cielo, el ascenso de aquel que camina entre el cielo, ¿no? O que camina en el cielo, es ok. So, ya camina en el cielo, ya qué más quiere ascender. Bueno, camina hacia arriba, ya hacia las estrellas, va a ser Star Walker, aunque Star Walker suena medio raro, ¿no? Sí. Sí, ya suena medio naco gringo. Pero bueno, ¿qué otras noticias? ¿Tú quieres comentar en algunas de las cosas que hemos visto han acontecido en la cuestión nacional respecto a el partido de Morena y el presidente Andrés López Obrador? Que están ahí todos algunos mexicanos festejando que AMLO le ganó a Trump, que no ganó nada obviamente porque simple y sencillamente decidió hacer todo lo que Trump le pedía. Y que todavía no sabemos exactamente qué fue lo que acordaron, eso es lo peor. Compartí yo un video en mis redes sociales, no me acuerdo del canal de YouTube, lo reviso después, pero el video se llama ¿Qué ganó México? Y ahí él da una lista de todas las cosas que se compromete México a hacer para no tener problemas con Estados Unidos, y una de ellas es frenar la migración en la frontera sur de México. Y bueno, ya vemos a Sampeje
que está usando la Guardia Nacional para eso. Que apenas está terminando de formar la primera generación y ya los va a enviar a eso. También a todos aquellos migrantes que van a pedir asilo a Estados Unidos, ellos van a decir, sale pues, vamos a revisar tu petición, pero mientras se lleva a cabo, regrésate a México. Y a México será a cargo de la repatriación de caso si necesario. No tuviéramos ya suficientes problemas con desempleo de mexicanos, ahora vienen los migrantes con desempleo, y también en ese video hablan de una supuesta movida sucia, porque creen que todas esas, ¿te acuerdas la caravana de inmigrantes? Ajá. Dicen que fueron convocados simultáneamente en WhatsApp, en grupos de WhatsApp, a movilizarse para causar presión sobre el presidente, porque ya ves que era muy bravo y muy discurso de odio contra Trump, y ahora sí es muy... Amigos, la palabra es sumiso. Sumiso, sí. Por no decirle otras cosas. Habrá que esperar algunas semanas para saber exactamente qué fue lo que acordaron y cuáles van a ser las consecuencias. Sí va a ser difícil Ya me acordé cómo se llama Comunicreando, el canal de YouTube. Y ahí está ese video, explica muchas cosas. Sí va a ser difícil esta transición entre un discurso de sí, pasen por México, adelante México como país santuario para los migrantes ahora ya no van a poder ingresar tan fácilmente, pero se van a seguir colando. México pues, no tiene tanta experiencia bloqueando la frontera, ¿no? Tiene más experiencia abriéndola ahí. Sí, accediendo ilegalmente. Además, mira, digamos que migraran, no sé, una cantidad, 20,000 personas, ¿no? Ya sea de África, Centroamérica, ya sea también de Sudamérica, a México. Realmente no es, 20,000 personas a nivel macroeconómico no es una cantidad considerable, no afecta realmente a la sociedad en cuanto a cuestiones de desempleo. Todo el país no, porque simplemente digamos, si se dividían entre 200 ciudades, pues serían de 100 personas. Tal vez al país, ¿no? Pero estamos de acuerdo que esos migrantes se están quedando en los estados fronterizos con Estados Unidos, porque pues ellos quieren ir a Estados Unidos o incluso a Canadá. Muy pocos se quieren quedar realmente aquí en México, y a esos estados yo creo que sí les va a afectar. A lo que me refiero es, sí hay, cuando se dice de que ya tenemos suficientes problemas con nosotros y suficiente desempleo, es que 20,000 personas no afecta realmente. México tiene la capacidad para absorberlos, para integrarlos. Claro, bueno, si se concentran en células muy grandes en los estados, sí es un problema, porque es ¿y dónde van a dormir? ¿Dónde van a habitar? Pero a nivel general, si terminaban instalándose aquí en México, pues no había problema, porque de hecho México, aún siendo en su momento un país bastante más pequeño, cuando fue la Guerra Civil Española, pues fueron miles de españoles también los que llegaron acá y se integraron bastante bien, ¿me explico? Entonces, a nivel macroeconómico, no, realmente México podría recibir quizás hasta 100,000 de ellos sin tantos problemas. Pero no es lo ideal. Simplemente veamos lo que ocurre en Colombia, que ellos han recibido como a 1 millón de venezolanos, y la población de Colombia es más pequeña, el territorio y la población de Colombia es más pequeña que la de México, ¿no? El problema no es las políticas que tenemos como país, pero a nivel económico no es un problema. Lo vemos aquí en la ciudad de León. Realmente hay mucho trabajo, hay muchas ofertas de trabajo. Si tú realmente quieres trabajar aquí, encuentras trabajo en un día, en una tarde. El problema es qué tipo de trabajo estás buscando y qué tipo de salario, porque sí hay mucho trabajo, pero los salarios son bajos. Es lo mismo que pasó con las becas del PG, que todos dijeron, ay, me van a dar dinero porque no hago nada. No, tienes que estar como aprendiz en algún negocio. Creo que eso sí habíamos hablado en un podcast, ¿no? Pues sí, pero es que queda... Bueno, sí lo explicamos, pero también queda el ejemplo ahorita. Sí, sí lo habíamos explicado en cómo funcionaban estas becas del bienestar, las de jóvenes construyendo Más futuro. Bien platicaste no sé si platicaste del tipo que era ingeniero industrial o algo, que lo pusieron a ver que las cocas estuvieran bien acomodadas en los refris. No sé si lo platicaste o no. Que terminó como preventista y acomodador.
No, ni siquiera es preventista, es acomodador nada más. Porque el preventista nada más llega y recoge la orden. Digamos que pues, no es tanta friega física, aunque sí es una lata porque está todo el día manejando y recogiendo los pedidos. En fin, habrá que ver dentro de un par de semanas cuáles fueron los compromisos que México adquirió ahora para evitar esa carga arancelaria. ¿Te fijas eso gracioso? Que Trump tiene problemas allá y todo es culpa de México y que dejan pasar los migrantes y que México envía rateros y lo peor de su tierra y aquí hay problemas y todo es culpa del gobierno anterior. O sea, nadie quiere realmente asumir. Sí, lo que le toca. Pues un rasgo del populismo es culpar a otros de nuestros males y así uno no carga con la culpa, sino que culpas a los demás. Y es a veces también un discurso de odio, discriminación, de la culpa de los demás y cerremos nuestras fronteras, ¿no? Ese tema ya lo veremos cuando hablemos de Persepolis. Me recuerda mucho a un grupo que estoy en Facebook que es supuestamente leyendas de no sé qué, de México. Y sube una señora que dice que le estaban haciendo brujerías porque tenía garrapatas en su casa. Y ella así de, bueno, no creo, o sea... Es más fácil que hayan tirado los bichos. Sí. O sea, yo más bien pienso así como luego piensan que es culpa de otra cosa que el hecho de decir que hice mal para que pasara esto. Y lo mismo con los gobiernos y con mucha gente desempleada, no se ponen a ver qué es lo que les falta hacer para mejorar. No se puede estar nomás culpando a otros. Quizás algún día hablemos de sociología. Bueno, 2 notas al margen. Eso de todas formas se van a... ya subí información de eso. Ya no recuerdo. Creo que la semana pasada asistí a un foro de medio ambiente y ecología aquí en la ciudad, que organizaron algunos colectivos y actores sociales para intentar llegar a acuerdos respecto a qué se puede hacer para mejorar la condición ecológica y social aquí en el municipio. Poco a poco iré subiendo algunos videos. No voy a hacer una narrativa de eso porque es muy extenso. Siempre hay algunos inconvenientes en la logística, ¿no? Entonces los videos no son de la mejor calidad debido a que no pude encontrar un lugar adecuado para grabar durante la realización del mismo. Y el día de ayer asistí a la presentación de un libro, a un libro de poesía, por cierto, a un pequeño foro, muy pequeñito, entonces también condiciones un poco adversas para grabar. Y todavía tengo que editarlo, hay que dedicarle un rato a editar ese video, sobre todo revisar el audio. Es lo normal, son gajes del oficio, entonces hay más material por... ¿Ayer? ¿No fue el viernes? Fue el viernes. Fue el viernes, perdón. Sí, tenía esa laguna mental. Fue antier entonces y pues tenemos material pendiente por editar y ya lo estaré subiendo poco a poco. Además, bueno, en este mundo del internet, posiblemente esos videos lleguen antes que este podcast, porque también hay varios podcasts por editar y subir antes de Cartas de Van Gogh, o bueno, Loving Vincent mejor. Pues iniciemos con el tema directamente, ¿no? Ya mencionamos, es una película polaca, coproducida con Reino Unido, dirigida por Dorota Kobiela y Hugh Welchman. Ambos participaron en la producción y un poco en la dirección de arte. Es una película de animación, pero es una animación, sí, de hecho sí cabe el término, sui generis, única en su tipo. Habla de que está compuesta por más de 60,000 pinturas hechas a mano, al óleo, ¿no? Que le da una... basado en el estilo de Vincent Van Gogh, que le da una estética muy particular a la misma. Mientras yo reviso una cuestión de números, ¿tú puedes platicarnos un poco de qué trata la película, por favor? No recuerdo mucho los nombres, pero inicia con, si no me equivoco, un cartero ya pues avanzado de edad que tiene un hijo, al cual le pide que vaya a entregar la última carta de Vincent Van Gogh a su hermano. Y pues el hijo no quiere ir porque, no sé, creo que tiene mala fama este pintor en esos momentos. Pero pues
su papá se lo pide porque él tenía una amistad con Van Gogh y el hijo acepta. No sé a dónde tiene que ir exactamente, solo va a buscar al hermano de Vincent Van Gogh. Inicialmente, Theo Van Gogh se dirige Sí, a París y se da cuenta de, no, bueno, Theo recientemente ha fallecido, ¿no? Nos enteramos de que tú también estás enfermo de cierta cosa, aunque no nos lo dejan muy claro hasta el final. Y es interesante que en la búsqueda de que lleva a cabo el hijo del cartero se llama Armand, que también fue retratado por Van Gogh. Casi todos los personajes que salen aquí fueron retratados por Van Gogh y de ahí viene su estética, porque algo muy destacado de este Armand es, bueno, el cartero en sí, su barba, su sombrero es retratado por Van Gogh. Hasta la escena en donde están en el bar, creo que la retrató este hombre. Madeleine o algo así creo que se llama. Y Armand, de hecho, destaca mucho por su chaqueta de color amarillo. Color mostaza, por cierto, hace rato estábamos hablando de ello. Pero bueno, va a París, se encuentra con uno de los que vende la pintura, los óleos, las telas, los lienzos a los pintores en la región, ¿no? Y nos platica de que muchos su meta es llegar a París a instalarse allí, pero Van Gogh no. Van Gogh llega, Vincent mejor dicho, llega, aprende lo que tiene que aprender, lo toma y se retira a un pueblo bastante más pequeño, básicamente se hospeda es una especie como de hostal. Ahí conoce otras personas y conoce a un médico de guerra que es un personaje muy importante. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero bueno, ahorita pelirrojo, por cierto, también como Van Gogh. Mientras lo revisas, Arnoet, no era Arnoet. Bueno, ahorita lo recordamos. Mientras lo revisas, bueno, nos presentan esta escena. Cuando hacen el doctor Gachet, nos recuerdan esta escena en la que Van Gogh llega, pues básicamente a un lupanar, para decirlo de forma elegante. Y le entrega su oreja envuelta en una servilleta a una de las madames que allí trabaja, ¿no? Y aquí, bueno, he estado viendo artículos recientemente que mencionan de que, bueno, que no es que realmente Van Gogh en un ataque de depresión, en un ataque de nihilismo, haya intentado se haya cortado la oreja para regalarla, sino algunos mencionan que fue producto de un pleito que tuvo con alguien, pero debido a que Van Gogh era muy reservado en algunas cosas, ocultó este hecho. Dicen que fue un conflicto con otro artista, por cierto, con otro pintor. Sí, o sea que fue un duelo con espadas y que Van Gogh... Y le cortó la oreja. Perdió la oreja. Pero esto suena más como alimentar la mitología, ¿no? Porque por un lado es una persona que es depresiva y se corta la oreja como un regalo simbólico, o una persona que se bate a duelo con espadas con alguien más. O sea, ambas siguen siendo una mistificación del personaje. ¿Cierto? Y al final, bueno, cuando nos dicen cómo murió Van Gogh también aquí, y es algo que le llamó mucho la atención a los alumnos, se centraron mucho en si Van Gogh se suicidó. ¿Se suicidó o fue asesinado? Fue asesinado. Les llamó demasiado la atención a los muchachos este detalle y no lo otro. Pero bueno, tenemos a Armand que se dirige a este pequeño pueblo y allí conoce en este caso, la hija de los dueños del hostal. Y continúa en este punto tú, por favor. Bueno, a mí en cuanto a Armand me parece bastante peculiar. Como primero, igual si no odiar, pero si despreciaba a la persona de Vincent. Conforme va viendo toda su historia se da cuenta de que Vincent era un personaje bastante peculiar, no era malo y que más bien la sociedad, o así lo ve Armand, la sociedad fue la que ocasionó que Vincent se hermetizara. O sea, ¿cómo se dice? Lo orillaron a Vincent a estar en un estado solitario siempre. De hecho, parece que el único como amigo que tenía era el doctor Gachet. ¿Sí? Pero pues en un arranque de discusión que tuvieron los dos, Vincent creo que le dice que no tiene el valor suficiente para... Que no tiene talento o no tiene el valor para dedicarse a lo que verdaderamente ama, y ahí el doctor Gachet le dice que
él es el culpable de que su hermano está enfermo porque todo el dinero que tiene que gastar en sus pinturas, en sus lienzos, en sus hospedajes. Que no se vende nada de lo que Vincent produce, que Vincent murió en una, no en la más profunda miseria, pero sí, pues no tenía un quinto realmente para él. Sí, ya sé. Ay, no. Y sus pinturas vendiéndose en la actualidad en decenas de millones de dólares, ¿no? Vamos a evitar hacer spoilers porque hay unas partes que vale la pena que las vayan descubriendo. Bueno, dudo mucho que aunque platiquemos la película logremos transmitir eso, ese sentimiento que a mí me dejó y yo sigo sin poder explicar, solo sé que toca fibras muy sensibles. De Vincent nos lo presentan como una persona bueno, algunos nos lo presentan como alguien iracundo, alguien temperamental. Y también otros, esto es interesante de parte de la película, ver cómo diferentes personas te describen de diferentes formas a una misma persona o a una misma entidad como es este Vincent. Algunos de forma muy amorosa, algunos siendo despectivos como la criada, la cual lo veía como una especie de escoria, como alguien así huraño, mientras otros decían que era una persona, y esto es muy interesante, como una persona sumamente sensible. Y una de las cartas del final es conmovedora en este sentido. Nosotros, bueno, yo recuerdo haber visto la película casi en 4 ocasiones. ¿Tú cuántas veces te tocó verla? Yo la vi nada más una vez. Una vez, pero a mí sí, en estas 4 ocasiones estaba así al borde de la lágrima porque en alguna parte de la película nos dicen que Vincent era, o sea, que era excesivamente sensible, que él podía sentirlo todo, que podía... Se burlan incluso de él cuando dice qué tan miserable debía ser para que un sucio cuervo que llegase a comerse del pan le alegrara la vida a Vincent. Y aquí es donde piensa uno, no es que tanto fuera miserable, sino que él podía sentir, disfrutar, apreciar la belleza de algo tan simple. Y eso pues, nos habla de que era una persona pues vulnerable, ¿no? O sea, era sensible a la belleza, era sensible a la música, era sensible a la compañía, pero también al dolor, al desprecio, etc. Y eso aparentemente le cobró factura. Hay una escena que no, ahorita estaba recordando al hablar de eso, hay un aspecto que no mencionamos que fue la difícil educación que tuvo por parte de su madre y su padre. Su madre tratándolo como un espectro, como un cero a la izquierda, porque él no era... Vincent Van Gogh no era el verdadero Vincent, era el segundo Vincent, era el reflejo de un hermano no nato. ¿Fue el que se llamó así o fue su madre? ¿Cómo? O sea, que era el hijo equivocado. ¿Fue su madre quien le dijo que era el hijo equivocado o Vincent dijo yo soy el hijo equivocado? Vincent así se sentía, su madre fue la que le hizo sentir esto. O sea, como que siempre era la sombra del que debía haber nacido, no de lo que nació. Y su padre también se sintió decepcionado de Vincent porque él quería que fuera pastor como él, pues nunca lo logró. Y sumamente talentoso. Vincent nos dice que empezó a pintar a una edad ya bastante avanzada. ¿28? 28 años, y que a los 30 y tantos ya era uno de los pintores más talentosos de todo, pues no solamente de toda Francia, sino del mundo, ¿no? Y esto evidentemente, pues sí, era normal que... Y a pesar de eso era súper boleado desde niños hasta jóvenes y personas ya adultas. Y esto era normal que hiriera el ego del doctor Gachet, Sí. porque él toda su vida quiso ser artista y no lograba igualar a alguien como Vincent, que en un par de horas podía hacer algo que se considera una obra maestra, ¿no? Entonces eso es casi lo fundamental de la obra. Ahorita estaba haciendo cuentas de la cuestión de los lienzos que fueron necesarios pintar para hacer esta obra. Una animación convencional, bueno, una película tradicionalmente tiene 24 cuadros por segundo. Una animación, si no es tan fluida, puede ocupar 16 cuadros por segundo. O sea, es bastante menos pinturas cada segundo, ¿no? Pasando una detrás de otra. O puede hacer las trampas que hemos estado viendo en series como la de Sailor Moon, pero notoriamente en Norgen, que es imagen estática y nada más hacemos un pandeo de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, ¿no? Y personajes así de espaldas hablando para ahorrar cuadros y cuadros y cuadros de animación. Suponiendo, en un cálculo sencillo, que fuera una animación relativamente fluida de 20 cuadros por segundo, o sea, 20 dibujos cada segundo, que sería excesivo realmente.
seguramente, no me acuerdo bien la película, habría que verlo con cuadro, con ojo de animador. Seguramente hay planos en donde los personajes, me acuerdo que por ejemplo la pintura de cuando vemos por primera vez al doctor Gachet sentado esperando a Harman, sí es dura segundos él estando quieto hasta que se da cuenta. O sea, ahí no fueron 40 o 60 lienzos para esos 3 segundos, sino nada más fue un lienzo para esos 3 segundos. Y Entonces, creo que también lo hacen para apreciar las obras más significativas, ¿no? Más reconocidas de Vincent. Sí. Pero suponiendo que sea un promedio de 20 cuadros por segundo, estaríamos hablando que en un minuto serían 1200 cuadros. Y en una película que durase 100 minutos, 1 hora 40, serían 120,000 cuadros. Aquí estamos hablando de que son más de 60,000, entonces nos da a entender que en promedio serían algo así como 10 cuadros por segundo. Entonces, pues bueno, eso más o menos nos da una idea de pues, la labor titánica que es esto, porque no es algo industrial, sino que es algo hecho de manera más artesanal. Estos cuadros hechos a mano. Ahorita que mencionabas lo sensible que llegó a ser Vincent Van Gogh, es súper contrastante que lo hayan visto alumnos que parecen piedras, que no lo hayan apreciado, o sea, porque estaban entretenidos en otra cosa, a pesar de que se les haya quitado el teléfono o cualquier otra cosa, preferían no haber visto la película porque es subtitulada, no sé, cualquier cosa, pero no les llegó a casi nadie el mensaje. Y es lo que decíamos muchas veces, que son las piedras porque no saben apreciar muchas cosas, no pueden tener un momento de quietud ni de silencio porque no sé qué pase con ellos. Tenemos que hablar tenemos que hablar eso en cuanto a la educación que estamos teniendo, pero no solamente en las escuelas, sino también por los medios y la sociedad. ¿Cuál es el tema que tenemos con nuestros alumnos? Ahorita no nos enfoquemos en su sensibilidad, simplemente de entrada, como sociedad, nos estamos acostumbrando a leer cada vez menos y cada vez son más las personas que no quieren ir al cine a ver películas subtituladas porque les da flojera leer, no quieren hacer ese esfuerzo y quieren que estén las películas dobladas. Yo soy de la idea de que se pierde mucho en un mal doblaje, a veces pierdes intencionalidad o datos que tienen una mejor forma de interpretar la historia que la forma en la que ellos traducen, ¿no? Y bueno, eso pasa con nuestros alumnos, de que les da flojera leer los subtítulos y eso hace que pierdan el interés en algunas películas. Eso por un lado, ¿no? Es una primera barrera que no muchos quieren cruzar. Y la segunda está esta cuestión, bueno, si yo les echo carrilla también les digo, es que esto son unas piedras, ¿cómo puede ser que esto no resuene o conecte con ustedes? Pues cartas de Van Gogh, es Loving Vincent, sí apela a una sensibilidad más universal, algo que puedes conectar o empatizar con ello aquí en México, en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, en Chile, etcétera, etcétera. También es porque muchos de ellos no hay una identificación. Ellos constantemente me dicen, profesor, pónganos la película de Sangre por Sangre, ¿no? Algo que es una cultura más cercana para ellos. No se las he puesto no porque me guste o no me gusta la película, sino porque dura mucho, dura casi 3 horas. No da tiempo en nuestro limitado horario para verla, pero sí es pocos a los que llega el mensaje. No sé si sea normal eso, porque, o sea, creo que si pusieras esta película en escuelas, ¿no? En grupos promedio de un bachillerato y en otro, a lo mejor se repetiría el mismo porcentaje, de que solamente de un grupo de 20, por decir algo, a 2, uno de cada 10 le emociona de alguna manera, bueno, les mueve. De todos modos yo creo que sí tiene que ver con la sensibilidad, porque no sé si al ser sensible también la curiosidad es algo que se despierta y ellos no son curiosos, o sea, es obvio sí que la mayoría de los adolescentes están siendo así y es preocupante,
porque ya también nos platicaba una amiga que sus alumnos también son una pesadilla. De que estos muchachos no tienen esa sensibilidad por vivir, simplemente están allí y no se preocupan por nada, te digo, son insensibles, nada les llega, nada les importa, no planean nada, salvo sus excepciones, que son como 3, 4 alumnos en toda la escuela. No sé, a mí una persona sin curiosidad, sin creatividad, sin ganas de intentar algo, pues entonces, ¿qué está haciendo? ¿Realmente está viviendo o qué? ¿Está como en modo automático siempre? Eso es modo autómata. Es poco sano, o sea, no. Está en modo autómata. Es triste. Tendría que hablar, bueno, de hecho, lo voy a intentar conectar. Hay un artículo viejo del que ya he hablado en varias ocasiones en el podcast y en algunos escritos. Esta película también nos permite quizás percibir la forma en la que se vivía o se sentía el mundo en el pasado, ¿no? A menudo, a veces menciono este artículo de Javier Sicilia, El mundo desencarnado. Javier Sicilia como alumno metafórico, alumno de Iván Illich, a su vez alumno de Karl Polanyi. El otro día, no me acuerdo dónde estaba hablando, que no podía invocar el nombre de Karl Polanyi y ya lo recordé. ¿Dónde? No sé, no me acuerdo si fue en un podcast que también mencioné, que no recordaba el nombre de este autor. Pero bueno, el punto es que lo traigo a la mente de, ya tenemos varias generaciones que cada vez viven más separadas del mundo, más separadas a nivel sensible del mundo. Están allí porque evidentemente están allí físicamente, pero ya no lo viven, ya no lo sienten, ya les cuesta trabajo percibir, por ejemplo, la belleza del océano. O sea, van a la playa a divertirse, pero difícilmente perciben la grandiosidad de lo que implica el mar. O sea, imaginar que todo eso son cadenas, por ejemplo, cadenas que son átomos de oxígeno y de hidrógeno, ¿no? Y que forman el agua, y que forman esos sonidos, y por qué suena así. Quedarse, es eso, el ser curioso, el hacerse preguntas, ya como que todo lo dan por hecho. Y si tienen una duda, por alguna razón la tuvieran, uso el celular, me da una respuesta y me quedo con eso. Sus dudas es, ¿cuánto va a durar? ¿Ya se acabó? ¿A qué horas nos vamos? O sea, ni siquiera han empezado ni saben de qué se va a tratar cuando ya quieren que se acabe. Sí. O sea, todo tan rápido. Es preocupante. Sí, quizás... es que tenemos tantos temas de que hablar y el educativo es uno también. Pero viene de la mano. Vincent, al contrario, sería el antónimo de ellos. Es alguien que siente todo y por eso también es sumamente frágil, ¿no? Es sumamente frágil. Es bulleado, es ridiculizado, es violentado también. Pues tanto a él como a los alumnos y a nosotros también. Inteligencia emocional, que casi nadie la trabajamos. Bueno, ¿qué más podemos decir de esta película? De esta historia. Pues me encantan los paisajes. A ti también te gusta mucho la casa del doctor, llena de árboles frutales. Sí. Y estas flores, creo que eran lavandas también. Era una casa muy, muy bonita. Como diría Borja Pavón, este estilo bucólico pastoril. me agrada. Sí, La Noche Estrellada es una película, vaya, que sí es recomendable. Es recomendable que todos vean. No todos la van a apreciar, lamentablemente, pero pues sí, yo creo que desde niños, aunque no la entiendan, pero que vean estas pinturas diferentes, que vean estilos de animación diferentes a lo convencional. La música también es muy... al final hay una música que sí también es... la canción. Como que rompe el corazón así Sí. de no, porque... O sea, después ya de toda la historia que te muestran, remátales con la canción, ándale. Así como el violín de la tragedia de Don Cangrejo. No. Sí. No, esta película realmente es recomendable que todos intenten verla. Quizás no, la mayoría muchos no la van a apreciar, pero es una de las más gustadas, por cierto, por Gima. Cuando la mencionamos dice, claro que sí, excelente película.
Ah, sí, no Sí, me he él lo ha fijado dicho en varias veces. eso. Hasta tú se lo mencionaste en alguna ocasión y él lo respondió en uno de los saludos, porque fue una de las Ah, películas. sí, que le dije que nuestros alumnos insensibles, ¿verdad? Que no. Sí, 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 que Y no la. tú más bien le mencionaste la cuestión de que les gustaba doblado. Sí, el insulto. Ah, porque Jima también hay otra película que le gusta mucho que es la del Principito. Pero Esa no la he visto yo. La del Principito, esa por ejemplo no quisiera que mi sobrino la vea. Porque el mensaje es adecuado, el mensaje está bien, pero hay algo en la relación entre la niña y el anciano que en países como el nuestro se puede muy mal interpretar, es hasta peligroso. Lamentablemente, en Noticias de la Semana, con lo que hemos escuchado de esta secta en Jalisco, en Guadalajara, de la Luz del Mundo, México es uno de los países con grandes problemas de pederastia, pedofilia, abuso sexual. Entonces, sí, aquí no es sencillo ser Pues ingenuo. tocaría fibras sensibles. No es que, no, mira, más bien es. El Principito es una película, es una adaptación desde luego, y es una película que implica que seas, que seas bastante ingenuo, porque si eres cínico y desconfiado, dices, es que aquí hay una cosa que se puede. La película no busca plantearlo así, pero hay una cosa que uno puede deformar debido a ya toda la perversión que nos ha causado la sociedad, ¿me explico? Justamente de eso habla el libro del Principito, de cómo los adultos se pervierten con el tiempo. No solamente en cuestiones sexuales, sino en todo. Cómo valen más los números que, por ejemplo, es cuántos amigos tienes y no quién es tu amigo, o de qué tamaño es tu casa y no que tu casa sea de un color o algo así. Se fijan mucho en las cosas cuánticas, sí, no es cuántica, es cuantificable, sí. Esa cosa. Que me trabo, perdón. Sí. Pero el autor Antoine de Saint-Exupéry, no sé. Ahorita lo buscas. Habla de eso, de cómo él fue frustrado su sueño de ser un dibujante por los adultos. De hecho, sí, esta cuestión de la cantidad sobre la calidad, lo vemos, por ejemplo, simplemente en las redes sociales, ¿no? En donde tienes cientos o miles de amigos en Facebook, pero pues realmente en la vida cotidiana convives con 2 o con 3 o con 10 máximo. ¿Me explico? Sí, compartí un meme al respecto que de hecho los memes son para sentirte parte de un círculo social al cual realmente no perteneces, pero al estarte riendo y todo pues te quedas en esa fantasía de que estás en un grupo conviviendo con personas cuando realmente eres una persona solitaria que a su lado no tiene a nadie. Es un meme como de humor negro, pero pues la mayoría tristemente viven así. Bueno, aunque también a nosotros nos hace falta conocer otras realidades. Vivimos mucho la realidad urbana, nos hace falta ir también a los pequeños municipios de otras partes del país para conocer otras realidades. Afortunadamente no todo es como es esta ciudad. Ay, sí. Esta ciudad, como dicen, que es muy doble moral, ¿verdad? Sí, vamos, para los que no conocen la ciudad de León, Guanajuato, León, Guanajuato era conocida como la capital del calzado. Ya no se produce tanto, pero se sigue vendiendo bastante. De los bares. León es una ciudad comercial por antonomasia. Aquí es básicamente mira, se puede explicar como aquí todo está en venta y aquí la gente es buena para vender. No tiene cultura ecológica, tiene escasa cultura artística. ¿Qué más podemos decir? Sí, es muy doble moral. Supuestamente son muy católicos, pero hay muchísimas infidelidades. Y ojo, no porque esté mal, pero este catolicismo que dice es que la homosexualidad está mal, pero es donde hay una de las mayores poblaciones homosexual ya sea declarada o de closet del país. Sí. A lo que me refiero es eso, pues dicen que son muy persinados aquí en la ciudad, pero yo ya no lo percibo tanto. O sea, León ya no es una ciudad tan conservadora como si lo son otras ciudades del país. Más bien, y lamentablemente sí es un poco hipócrita. León sí es una ciudad más bien hipócrita en ese sentido,
con baja cultura ambiental, que es algo que hemos ¿Cómo? estado... ¿No te acuerdas lo que estaban hablando la vez que fuimos a Zacatecas? Ahí Que mismo. habían unos tipos en el camión hablando de las mujeres de León y de otros. Que eran muy alzadas, sí, cierto. ¿No te acuerdas? Era cuando veníamos de regreso. Porque, bueno, yo estaba jetona, Veníamos, yo ni me di cuenta. veníamos por Irapuato, creo. Y es que eran, no me acuerdo si 2 músicos o 2 meseros. Creo que eran 2 músicos. Porque recuerdo que traían incluso una guitarra o algo. Y decían que, ellos decían, estoy parafraseando. Sí, las leonesas están bien, muy guapas, pero son muy sangronas. Bueno, uso otra palabra, son muy sangronas. Se sienten, o sea, que eran pues muy soberbias, ¿no? Que eran muy, pues sí, se sentían algo que no eran. Y él mencionaba que prefería mejor a mujeres de otro y de otro lado, o sea, que nada que ver. Pero sí recuerdo, ahorita que lo mencionas. Y sí, o sea, realmente tenemos mala fama, bien ganada, por cierto, lamentablemente, con otros municipios del estado de Guanajuato. Sí. Pero bueno, y pues es que también ves, la cultura de León es una cultura de centros comerciales. Tenemos un montón de centros comerciales, tenemos pocos parques y tenemos pues realmente pocos museos, pocos teatros para la población que tenemos, ¿no? Pero es que así, esa es parte de la cultura de León desde hace décadas. Pues no es que les importa mucho a los leoneses, es como tú dices, no tienen cultura ecológica, entonces si les ofreces parques y les ofreces un centro comercial, pues muchos se van a decantar por el centro comercial, tristemente. Y eso explica... Y van a seguir quejándose del calor y todas esas cosas, pero pues ya tienen un centro comercial. Y eso explica también su difícil acceso sensible a una película como Loving Vincent. O sea, ellos, la mayoría, el 90 y tantos % de la población prefiere Avengers, Infinity War o Endgame a Cartas para Van Gogh o Cartas de Van Gogh. O sea, es eso, o sea, la mayoría de la sensibilidad es de este tipo. Les gusta la acción, les gusta la comida rápida, les gusta... lo comercial. Y es más difícil. Y bueno, nosotros, yo como profesor, pues sí he sido abusivo en ese sentido y les he puesto cada película que posiblemente si no fuera por mí en ese sentido, no verían en su vida. El huevo del ángel. No, fíjate, esa todavía no la pongo. No se las has puesto. No. ¿A qué grupo se las pusiste entonces? Hace muchos años. Sí, ya hace años. Pero les falta por ver. Más bien, las que han visto conmigo han sido Ghost in the Shell. Y yo pensé que les iba a traer más debido a que pues hay acción, pero dices, no, como que no conectaron también por la lectura. No. Puse, la que sí recuerdan mucho es esta, la de Ex Machina. Yo creo que también un poco por el morbo de ver mujeres desnudas. Pero bueno, de esas se acuerdan, ¿no? Eso ya es una ventaja. Loving Vincent, desde luego. Una que bueno, sí, también fue un poco abusivo. Esa sí fue abusiva de mi parte, la de Stalker. ¡Órale, van a gozar Stalker! No, sí. Ya hasta yo la sufrí. Esa sí, está larga, está muy interesante y me gustan muchas cosas de allí, pero... Y se dije, esa la van a sufrir. Los invité a que fueran a ver las de alguna de las muestras internacional de cine, la de esta película que a ti te gusta mucho, que se me olvidó ahorita el nombre, Guerra Fría, la de La Casa de Jack, la de Cartas también para el diario de... Lo confundo otra vez, no es Sigmund Bauman, ese es un escritor, el director de cine, ya lo olvidé, Ingmar Bergman. Sí, El Séptimo Sello, no fueron a verla nadie, así. Y bueno, y la más reciente, Persepolis, que también hablaremos de ella. Que luego ya cuando vienen los finales, ay, déjame un trabajo extra, se te dejaron mucho si no los hiciste. Sí, pero bueno, nuestra cultura, la cultura urbana de un municipio como León, ¿no? En fin, pues vamos cerrando con este episodio. Vamos con la parte de conclusiones finales. Yo creo que aquí no tengo mucho que decir, simplemente Loving Vincent igual es fácil rentar, es fácil encontrar, véanla, es altamente recomendable, tanto para apreciar una estética de animación diferente, como es una película realmente que ya si eres una persona madura o una persona con relativa sensibilidad, ya no importa si eres un anciano, no importa si eres un adulto de 50 y tantos años, no importa si tienes 40 o 30 años, te puede conmover y te puede
invitar a volver a apreciar las estrellas y intentar percibir la realidad nuevamente desde una óptica más íntima, más, es que ¿cuál es la palabra? Más cercana, más vivencial, más terrenal, más carnal sería el término. Conclusiones finales, Andrea. Pues es que para que puedan comprender a qué nos estamos refiriendo tienen que verla, ¿no? Desde mi punto de vista no es algo que se les pueda platicar como, ¿qué te pareció esta película? O de Avengers o no sé qué, que es más fácil de platicar porque no tiene tanta profundidad emocional, psicológica tal vez. O sea, tendrían que verla porque igual a ellos les van a tocar fibras muy diferentes a las de nosotros y van a tener otra sensación emocional tal vez diferente o tal vez la misma, no sé. Pero sí tendrían que verla para que entendieran a qué nos referimos, porque no es algo que yo pueda platicar, al menos no es algo que yo pueda platicar. Tienen que vivirla entonces. Altísimamente Véanla. recomendada, réntenla, después cómprenla y consérvenla. Es una película, o sea, esa película no va a envejecer. O sea, no es una película de efectos especiales que se van a ver chafas en 20 años. No. Esa película es, pues sí, es para la posteridad. Y no ganó el Oscar. Ese es el gran coraje que le dio a Jima. ¿Quién sabe a quién se la dieron? Posiblemente, bien, desde 2017 ya veremos a quién se la dieron. Posiblemente algo de Disney. En fin, mi nombre es José Antonio Gutiérrez Mora. Y yo soy Andrea de la Luz. Que tengan un excelente día y mejores por venir.